Mayer Luis Ganosa Yupanqui. También vamos a tener la ponencia de marcadores químicos en el control de calidad de plantas medicinales. El doctor es químico farmacéutico, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en farmacia y bioquímica, magíster en farmacia y bioquímica con mención en productos naturales terapéuticos, calificado como investigador con CITED en el nivel Carlos Monge III, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales, miembro de la directiva de la Asociación para la Ciencia e Innovación Agraria de la Red Norte, AgroRed Norte, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. El doctor nos va justamente a presentar el tema marcadores químicos en el control de calidad de plantas medicinales. Doctor Mayer, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación al Colegio Químico Farmacéutico. Y bueno, estoy acá para compartirles algunas experiencias de laboratorio sobre lo que refiere a control de calidad de plantas medicinales. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿se puede visualizar? ¿Se ve bien? Sí, se ¿Claudio? visualiza, doctor. Sí, Perfecto. se visualiza. Listo. Muy bien. Bueno, el tema que voy a presentar hoy día es marcadores químicos en el control de calidad de plantas medicinales. Bueno, como ya se mencionó, yo soy docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. Este tema está marcado dentro de un proyecto financiado por el Fondesit, Banco Mundial. Por eso los logos del Fondesit que nos mencionan y que debemos estar presentes siempre en todas las actividades que tengamos. Un poco para hablar sobre el Fondesit, tenemos nosotros que el gobierno peruano, mediante su Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, en alianzas con el Banco Mundial, pues han invertido más de 100 millones de dólares para lo que corresponde a la investigación. Y dentro de ello tenemos tres componentes, que es la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación, la vinculación academia e industria y la generación de conocimiento. Como resultados tenemos varios de esos resultados, hay investigaciones aplicadas, programas de doctorado, equipamientos, profesionales vinculados, industrias fortalecidas y también productos y servicios mejorados. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del control de calidad de plantas medicinales, tenemos nosotros primero que hay que tomar en cuenta que este proyecto ha sido sustentado en este sistema. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá un área de dispensación en las farmacias naturales de medicina complementaria de salud. Entonces, ahí tenemos esta área de dispensación. Entonces resulta de que esta farmacia natural, donde se dispensan estos recursos naturales como que son las plantas medicinales estandarizadas, estabilizadas, se da bastante en lo que es en esta área a pacientes crónicos, ¿no? Entonces, está dando muy buenos resultados, pero resulta de que esto puede mejorar, ¿no? Y se están encontrando algunos sistemas de que no están dando los resultados esperados, ¿no? Entonces, la incógnita es qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, en este contexto que está ocurriendo es de que se planteó hacer esta investigación. Bueno, entonces nosotros hemos tomado lo que corresponde las plantas medicinales de salud. Miren, ahí tienen zona aquel de plantas medicinales. Estas plantas medicinales están empaquetadas, como les mencioné, están desecadas y están trozadas, ¿no? Solamente han sufrido el sistema de desecado, nada más. No ha habido otro cambio químico, ¿no? Entonces, esto es tal cual se muestran en la actualidad en el salud, ¿no? Bien. En paralelo a ello, nosotros tenemos la forma clásica, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos una planta medicinal y cuando no estamos asegurados, ¿dónde nos vamos? A los mercados, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos mercado mayorista, ¿sí? Aquí en la ciudad de Trujillo, donde venden las plantas medicinales. En un inicio, de salud prescribía sus plantas medicinales si los pacientes iban y buscaban en los mercados donde podían, ¿no? Pero ahora, como ya les mostré, pues esos productos ya estandarizados, pues son los que el mismo de salud dispensa a sus propios pacientes, ¿no? Bien, entonces,
esta diversidad de plantas que se están dando en el mercado genera un problema en la actualidad, porque, por ejemplo, uno puede ir al mercado y uno pide, por ejemplo, dice, deme pasuchaca, ¿no? Que un doctor mencionó, ¿no? Doctor Rainer Busman, que hizo una investigación hace unos cuantos años del norte del Perú, y encontró, por ejemplo, que en el mercado mayorista venden 3 tipos de pasuchaca, de las cuales 2 de ellas son de la misma familia y una es de otra familia. Y lo curioso es que solamente una de estas 3 tiene actividad farmacológica adecuada. Es decir, la pasuchaca se utiliza para la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, se utiliza para esto, pero solamente una. Y lo curioso es de que no es de todo el año, este es por temporadas. Es decir, en ciertos meses hay esta planta, pero en otros meses que no hay, aparece la otra, la que es de otra familia y es hepatotóxica. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes el gran riesgo que se corre? Entonces, si las personas no conocen, las plantas son tan iguales que van y lo compran nada más y bueno, y los consumen. Entonces, en lugar de mejorar, empeora. Si una persona es diabética, está consumiendo esta planta que encima no le va a regular la diabetes, no le va a mejorar, encima le va a generar un problema de hepatotoxicidad. Entonces, esto es crítico, ¿sí? Igual otras plantas, por ejemplo, que confunden mucho la cola de caballo. La cola de caballo es un diurético y la confunden mucho con la efedra. Entonces acá en Trujillo no hay mucho, pero en otras zonas, en el sur sobre todo, por ejemplo en el Cusco y Puno, yo estuve por Cusco y entonces fui a comprar cola de caballo y me estaban dando efedra, ¿no? Entonces, y obviamente el efedra no tiene nada que ver con el efecto diurético de la cola de caballo, que es el equisetum, ¿sí? Entonces, esta realidad genera un gran problema, pues, un gran problema en la salud pública. Por eso es que muchas plantas que se consumen, pues no dicen, no, algunas personas dicen, sí me va bien, otras no, no me va mal, no sirve. Y por eso muchos médicos dicen, eso no sirve, porque en sí no te parece, dice el paciente, dice, no, a mí me hace bien mi agüita de tal planta, pero los médicos dicen, no, eso no sirve. No todos, ¿no? Pero un buen grupo de ellos, la gran mayoría dicen no, porque no realmente le tienen confianza. ¿Y por qué? Ahora se entiende por qué, porque no tienen una trazabilidad del origen de la planta y sabiendo cuál planta es, ¿no? Entonces, el contexto aquí, que nos estamos dando cuenta que están vendiendo una planta por otra, pero no es en todos los casos, ¿no? Que ya le vamos a mostrar. Bien, entonces, por ejemplo, ahora tenemos un puesto, existen 2 tipos de puestos, los puestos fijos, que son los que están siempre, y hay otros puestos que se llaman los puestos móviles, son aquellos que vienen en las ferias, ¿no? O que vienen de vez en cuando, están en la parada, y a veces están, a veces no. Entonces, todo eso conlleva a diferentes, cruces de conocimiento, porque hay que tomar en cuenta que las personas que venden en estas zonas, en estos puestos, son personas que compran y venden. Algunas conocen algo, pero no es de su conocimiento ancestral. La mayoría de personas que tienen su conocimiento ancestral son las que las traen, que son de sus mismos sitios y que van utilizándolas de forma tradicional y va el conocimiento de familia en familia y es las que los traen y los venden aquí. O allá los venden y hay un comerciante, uno que los compra y los vende en Trujillo o en los puestos, ¿no? Cuando digo los vende allá me refiero en las zonas donde se recolecta. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de plantas son silvestres, no son cultivadas. Solamente una de las pocas es el achiote, por ejemplo, y la maca, ¿no? Que sí son plantas cultivadas, pero la gran mayoría hablamos de, por ejemplo, de cola de caballo, valeriana, muña, son plantas silvestres y que solamente las colectan. Y eso también hay que tener mucho cuidado para generar pues una armonización de este ecosistema. Bien, entonces tenemos que estas plantas hay en muchas zonas. Entonces, Salud proporciona plantas o dispensa plantas, pero porque Salud le compra a una empresa. Y esta empresa, la que procesa estos productos, estas bolsas laminadas, los adquiere sus productos de esas zonas. Por ejemplo, las plantas que estamos trabajando ahora dentro del proyecto, ¿no? Tenemos flor de arena, chuchuasi, valeriana, manayupa, chancapiedra, cola de caballo, achiote, ergampuri, muña y pasuchaca. Son 10 especies que se está trabajando dentro de este proyecto Marcadores Químicos, ¿ya? Entonces, son estas zonas de donde se están obteniendo la materia prima para poder dar el seguro. Entonces, la investigación consiste en poder ir a recolectar las especies de forma silvestre y
hacer un estudio comparativo con las muestras que se les entrega realmente a los pacientes para verificar su identidad, para verificar si la concentración de compuestos están en el rango que corresponde, porque hay que tomar en cuenta de que cuando las personas recolectan las plantas, las acopian en un sitio y al acopiarlas, pues las tienen ahí no horas ni un día, las tienen varios días, hasta una semana o 2 semanas, y después que acopian una cantidad ya significativa, recién los venden. Entonces, pero durante ese hecho van acumulando uno encima de otro y generan pues una oxidación de los compuestos que están dentro de la materia prima. Entonces eso disminuye su capacidad de actividad biológica. Entonces eso es importante, ¿sí? Tener en cuenta estos parámetros. Por lo tanto, entonces, el hacer una comparación con las muestras in situ, es decir, recolectadas, que nosotros como investigadores o nuestros aliados lo colectan para analizarlas y compararlas con las que están en los sobres, en los empaques, es muy importante. Hay que tener en cuenta también que de acuerdo a las zonas, es distinto, por ejemplo, una especie que crezca en el sur, en el centro y en el norte. Estamos encontrando algunas variaciones, ¿ya? Entonces eso también tiene que ver muchísimo la latitud y la altitud, ¿no? Bien, tenemos ahora otra realidad. Por ejemplo, tenemos en Piura, en los Andes de Piura, Yabaca y Huancabamba, que se encuentra pues entre 2.700 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos ahí, por ejemplo, estas zonas donde estamos también trabajando con otro proyecto de investigación, donde existen especies vegetales silvestres que usan estas comunidades y las emplean de generación en generación. Entonces, este conocimiento tradicional la estamos volcando en un sistema de innovación. Es decir, que lo que ellos conocen, lo que ellos saben, generarle un estudio de sus plantas que permitan tener un sustento científico a lo que ellos realmente usan. ¿Por qué? Porque si no hay este sustento, como muchos dicen, no, puede ser que de casualidad o simplemente no sea la planta que es, porque toman a veces en plantas combinadas y alguna de ellas de repente no tiene efecto, pero otras sí. Entonces, todo eso es importante para hacer el estudio, ¿no? Entonces, y esta zona es una zona también muy, muy importante porque tiene un ecosistema muy diferenciado al resto del país. Entonces, es la zona de Huancabamba, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esa zona, ahí por las famosas guaringas, ¿no? ¿Se ha escuchado alguna vez? Eso de ahí es una zona donde es mística, donde hay plantas muy esotéricas y que se utilizan para cura de enfermedades raras u otras cosas, ¿no? Entonces eso realmente, esa zona mágica, por decirlo así, donde la naturaleza ha generado una especie de unas montañas y que esas montañas tienen ciertos nutrientes que hacen que estas plantas tengan los componentes adecuados para poder tratar enfermedades distintas, ¿no? Bien, entonces esta zona. Hablamos de esta zona porque una de las plantas de esta zona se llama el anche. Entonces, por ejemplo, se hizo un estudio, ¿sí? de esta planta llamada lanche. Hicimos un perfil cromatográfico de compuestos fenólicos del lanche y hicimos una lectura a 330 nanómetros y hicimos 5 extractos. Hicimos un extracto de etanol de 96, es decir, el alcohol puro, el alcohol que te venden el más puro que haya. Luego el alcohol de 70 porque es el alcohol medicinal. Y luego alcohol de etanol de 45. Este etanol de 45 es un equivalente al cañazo. Nosotros hicimos un análisis y encontramos que el cañazo es un aproximado de un 45% de etanol. Y esta característica es porque hay zonas donde utilizan los cañazos y ponen a macerar sus plantas. Y esto de acá también le da ciertas propiedades. Tenemos también el infuso, ¿no? Y el decocto. Entonces, el infuso es cuando el agua está caliente y se le coloca la planta y se tapa, ¿no? Hasta que extraiga los componentes. El decocto es se coloca el agua con la planta y se hace hervir, ¿no? Ya es un decocto o una cocción. Entonces, tenemos nosotros estos 5 sistemas y cada sistema va a estar diferente tipo de compuesto o a diferente concentración. Me refiero que una cosa es traer con alcohol de 96 y otra en decocto y entonces las intensidades de pico van a ser distintas. Entonces esto de acá lo que ven ustedes al gráfico de la izquierda es un cromatograma donde tenemos de cada uno de ellos las características. Y tienen picos en común, como ustedes pueden ver las letras ahí y las semejanzas, las huellas. Esta es una huella digital.
¿no? Esta huella es entre ellos obviamente semejante porque estamos hablando de la misma planta, sino que van a variar los picos, la intensidad, porque los sistemas de extracción son distintos, pero no es que va a ser totalmente diferente, ¿sí? Varía en las concentraciones. Entonces eso es bueno, porque eso nos indica que realmente se ha hecho un buen proceso. Pero esta huella digital que ven acá es de este lanche, pero nosotros tenemos otro lanche. Como verán, miren su huella de este, es totalmente diferente al anterior. Igual también sus extractos se hicieron en todos los sistemas y entre ellos sí eran muy semejantes, pero este lanche con el anterior son distintos. A estas dos especies, tanto este y el anterior, les llaman lanche. Entonces, la pregunta es, si llaman lanche, ¿cuál es cuál, no? Si estamos viendo que son distintas. Después de haber hecho un análisis cromatográfico, identificado los picos por tiempo de retención y su perfil ultravioleta visible, entonces nosotros, bueno, después de ver esto, nos llegamos a la conclusión de que eran dos distintas. Entonces, cuando hicimos un estudio botánico más profundo, ya con las especies, se encontró que esta es una y esta es la otra. Aparentemente se ven muy parecidas, ¿sí? Pero hay cierta variación ligera, ligera en el tamaño de hoja, ¿no? Pero cuando se encontró que esta, la que está en la parte superior, era Myrsiantes myrcenoides, y era lanche, y se le denominó lanche chiquito. Y el otro es Myrsiantes rofaloides, denominado lanche colorado. Entonces, ambos son lanches. Aquellas personas que no son de la zona y que no diferencian, tranquilamente pueden confundir una de otra. Pero ya los expertos pudieron determinar que sí eran distintas y cuando hicimos su tamizaje químico o su perfil cromatográfico, se encontró obviamente que sí habían diferencias, y diferencias muy marcadas. Entonces, eso nos da indicio de que una especie puede utilizarse para un sistema y la otra para otro tipo. Bien, entonces, desde ahí ya vamos identificando cómo es que esos marcadores químicos, lo que mostré anteriormente, son moléculas, cada pico es una molécula, y que puede darnos una idea clara de cómo es cada una de las especies, ¿no? Bien, luego nosotros tenemos otra especie, flor de arena. Flor de arena también se hizo su perfil cromatográfico a 330 nanómetros y nos salió esta señal, esta huella digital. Cada uno de estos piquitos que están acá, cada una de estas señales son es un compuesto químico. Y nosotros podríamos decirle acá que este es su huella digital bajo los temas que hemos hecho. Y luego teníamos otra flor de arena. Entonces, y nos salió este sistema. Pero si se dan cuenta, son distintos. O sea, cómo esta flor de arena da esto y esta de acá. Así. Entonces, una flor de arena fue la que se colectó del campo. Nosotros fuimos a recolectarla. Y la otra flor de arena es la que estaba en un empaque, la que lo vendían. Entonces nos dimos la sorpresa que era distinta. Entonces, este estudio químico, esta huella digital, nos permite diferenciar uno de otro. Entonces, cuando nosotros hicimos la comparación, le hicimos ahora un perfil de HPLC masas. Entonces, tenemos nosotros que la primera, la flor de arena, este es su espectro de masa, y la segunda, este otro espectro de masa. Por lo tanto, entonces, si nos damos cuenta, son totalmente diferentes estos espectros de masa, ¿sí? Entonces, son distintos y se ven claramente, ¿no? Los tamaños de pico, las formas. Entonces, estamos hablando de dos especies distintas. Dicho y hecho, químicamente nos demostró mediante sus marcadores químicos y encontramos nosotros que cuando nosotros hicimos un estudio a nivel ya de un estudio morfológico, miren, son muy parecidas, ¿cierto? O sea, aquí, para que uno pueda tener buen ojo, estas son bien chiquititas, tuvimos que poner un estereoscopio. Pero después encontramos que la primera era Tiquilia paronichoides, que fue la que recolectamos en el campo. Y la segunda era Clinopodium revolutum. Es decir, es otra especie totalmente diferente. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cómo es que se está generando? Si las personas no conocen esto, entonces si toman una planta por otra, tienen efectos diferentes. Y por eso dicen, no me hace nada. Muchas personas, si los médicos dicen, sí, no tome eso porque no le hace nada, no sirve. Claro, no sirve porque no está tomando la planta que corresponda. O sea, no está tomando la especie vegetal que debería tomar para la dolencia que tiene o para el problema de salud que está teniendo.
Entonces eso es muy importante. Por eso nosotros decimos, el proyecto consiste en hacer un estudio de marcadores químicos en el control de calidad de estas plantas medicinales, ¿sí? Es un estudio de investigación que aún seguimos todo este año y bueno, hasta fin de año vamos a tener los resultados más fortificados. Estos son los avances. Bien, entonces también tenemos otra experiencia con otra planta llamada el cuticuti. Nosotros tenemos acá el cuticuti. Tenemos, por ejemplo, esta es una materia prima, es decir, se colectó la materia prima. Acá tenemos nosotros otra materia prima y otra. Entonces, estas, por ejemplo, estas especies, las que están abajo en la parte inferior, son muestras que se compraron en los mercados. La que dice unión en el mercado unión y la que dice mayorista en el mercado mayorista. En la parte superior tenemos la materia prima que colectamos del campo y la que está en la parte superior derecha es lo que se vende en los envases, o sea, se vende envasado, ¿no? En paquetes. Entonces, se hizo una identificación cualitativa de los metabolitos del cuticuti. ¿Ya? Entonces, cuando se evaluó el cuticuti, se encontró que el cuticuti de mayorista era lo que llamamos cheliantes mirifila, ¿no? Chiliantes o queliantes miriofila, ya era la misma que del Mercado Unión, pero la recolectada era Notolaena nivea, que es el famoso cuticuti, o sea, la Notolaena nivea es el cuticuti. Y la que estaba envasada, que era de salud, también era Notolaena nivea. Y como ustedes pueden ver en esta tabla, tenemos nosotros que los alcaloides, por ejemplo, que no tenían alcaloides, la de los mercados, pero sí se encontró en tanto la recolectada como la de salud, pero en la recolectada había más concentración. ¿Qué significa esto? Que como se tomaron las medidas más adecuadas, ¿no? Un secado más adecuado, entonces los compuestos en este caso se mantuvieron más estables. Y entonces ven la diferenciación, se encontraron en ambos grupos, en las dos especies, taninos, compuestos fenólicos, y acabó algo curioso. Lactonas no se encontraron en la queliantes o cheliantes, pero sí en la notolaena. Entonces, como pueden ver ustedes, también se encontró diterpenoides en las muestras, en todas, pero en mayor concentración en la notolaena. Y quinolas no había ninguno. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta acá, también a nivel de un análisis cualitativo de metabolitos, se encuentra de que hay diferencia entre estas dos especies, tanto la queliantes como la notolaena, y que ambas se venden como cuticuti. O sea, a eso iba, ¿no? Y las plantas son muy, muy parecidas. O sea, que para que puedan diferenciar tiene que ser un especialista sumamente calificado para que pueda diferenciar. Pero una persona común y corriente no las va a poder diferenciar. Y entonces, y nosotros para poder también diferenciarlas tenemos que tener, como dice, buen conocimiento de esa taxonomía. Entonces, por eso se hacen los estudios químicos. Nosotros como químicos farmacéuticos en un estudio químico podemos tranquilamente, sin ningún sesgo, poder decir muy bien, son iguales o son diferentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que, con eso se pretendió hacer este ensayo. También tenemos a los perfiles cromatográficos compuestos fenólicos de una especie llamada payana. Esta payana se hizo su corrido y se encontró, por ejemplo, ¿no? De Huancabamba y Ayabaca. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, cada uno de estos cromatogramas son diferentes tractos, pero el de la izquierda y la derecha, entre ellos, si ustedes pueden ver, son parecidos. Significa entonces que estamos hablando de la misma especie, ¿no? Tienen ahí los perfiles idénticos. Entonces decimos, bueno, si estamos hablando de lo mismo. Entonces nosotros luego teníamos la USPA. La USPA también es otra planta, otra especie, que también de las zonas de Huancabamba y Ayabaca. Entonces, se hizo los estudios y se encontraron también que había cierta similitud entre ellos. O sea, hablamos de la misma especie, pero variaba obviamente las concentraciones, ¿no? Si se dan cuenta aquí, en Ayabaca, pues había un poco más de concentración en ciertos compuestos, ¿no? Que en el de Huancabamba. Y en Huancabamba había otros que tenían más concentración que en Ayabaca. Entonces, tenemos nosotros aquí otra que es vamos a ver ahora los marcadores químicos propiamente dicho. Entonces, cuando hablamos de un marcador químico y hablamos lo anterior, todo el perfil, entonces hablamos de la estructura química, de la molécula. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros el famoso chupicaure, que es Molenbeekia astulata. Esta Molenbeekia astulata, por ejemplo,
se hizo de las zonas de Ayabaca y Huancabamba y se encontraron los picos, ¿sí? Se encontraron que tenían picos iguales y se encontró un pico mayoritario. Como pueden ver acá hay varios pequeños y este es el grande. Entonces, este es un perfil de ultravioleta de 254 nanómetros. Y luego acá en la parte inferior izquierda tenemos nosotros el perfil de masas, ¿no? Con sus masas respectivas. Y luego de esto, nosotros al final encontramos que el marcador principal para esto era la rutina. Esta estructura química tiene un peso molecular, de acuerdo a los sistemas que se estuvieron trabajando, tenemos 611, ¿no? Entonces, este dato que está aquí nos facilita decir, este corresponde y se hacen todas las fragmentaciones, ¿no? Por un estudio de comparación de tablas y análisis estructural, se llega a determinar la molécula, en este caso por espectroscopía de masas. Ojo, la espectroscopía de masas te ayuda muchísimo cuando tienes un banco de datos donde los fragmentos se encuentran especificados y puedes armar rompecabezas. Es decir, en la espectroscopía de masa significa que, por ejemplo, tengo esta molécula y lo corta en la posición donde está, por ejemplo, el flavonoide con el azúcar, ¿no? O puede romper las estructuras, por ejemplo, donde están los anillos, ¿no? Entonces, cada ruptura que se da forma un fragmento y estos fragmentos son los que van a ser unidos para decir qué estructura química es. O sea, cada molécula, cuando se ioniza, forma fragmentos pequeños que son característicos de esa molécula, ¿ya? Entonces, con esto de acá se encontró que la rutina era el marcador químico de Muhlenbeck azulata. Así como había de esta especie, también se hizo de la hierba del toro, Cupea ciliata. Entonces, este marcador químico también de hierba del toro, tenemos nosotros que se hicieron también las comparaciones de los dos lugares, Huancabamba y Ayabaca, y al final se determinó que en su perfil V tenía un compuesto mayoritario. El mayoritario es el que vemos acá en el 17. Entonces, acá en la parte inferior, sus masas. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este 17, acá buscamos y está pequeño, ¿sí? Y en cambio, acá el más grande es el 29. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que pasa es que cuando se hace el perfil, la huella digital, esto es por un V, pero acá lo que mide ya no es el perfil V en la parte inferior izquierda. Acá lo que mide es las masas. Mientras los fragmentos de masa se den mayoritariamente, aparecen acá. Y estos picos son las abundancias de los picos mayoritarios, ¿no? de cada compuesto. Bueno, y al final se determinó acá que la molécula encontrada aquí es la isorbametin 3-O-glucósido, ¿sí? Y entonces esta molécula se encontró característico de esta Cupea ciliata. Ojo, no es la única molécula, son varias, sino que en esta presentación solo estoy mostrándoles una, porque hay muchas más y estamos en un proceso de redacción de un artículo científico que vamos a publicarlo. Tenemos otro marcador químico que es la bejaria resinosa, payana, ¿no? Donde igual se hicieron el mismo sistema, se encontraron dos compuestos mayoritarios, ¿no? Y encontramos acá uno de ellos que es el que nos interesó y la molécula principal de esta bejaria resinosa era la miricetina 3-O-ramnócido, ¿no? Entonces, esta es esa molécula característica también de esta especie. Y también acá hicimos el estudio del Vaccinium floribundum, que es la USPA. Esta planta es muy conocida, es la prima hermana del arándano, ¿sí? Este es un tipo de arándano también, ¿sí? Entonces, se trabajó aquí, pero en este estudio se trabajó con la hoja. Hay otro estudio que estamos haciendo que está trabajándose con el fruto del arándano, ¿no? O sea, del floribundum. Entonces, este de acá es el arándano silvestre, ¿no? Comparado con el arándano que ahora se cultiva, ¿no? Que lo exporta. Entonces, igual se hicieron las comparaciones del HPLC y este es el UHPLC a la derecha y encontramos también igual que el compuesto mayoritario principal es el ácido clorogénico como marcador químico para poder encontrar a la USPA, entre varios que tiene, ¿no? Entonces, esto también nos permite decir muy bien, esto es lo que podemos nosotros identificar y con eso, bueno, podemos decir qué es la especie. Por ejemplo, no todas las especies tienen todas las estructuras químicas. Hay algunas que tienen ciertas estructuras y que cuando se comparan entre dos especies que morfológicamente son parecidas, es decir, dos plantas que a simple vista son muy iguales,
cuando se hace la cuestión química o la comparación química y todo el sistema de análisis de marcador químico, encontramos que los marcadores químicos en ambos son diferentes. Entonces, y eso nos da una idea clara. Hasta ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que la planta está entera, pero ¿qué pasa cuando uno va a un supermercado o a un centro naturista y le dan en una cápsula, dicen, ahí tienes usted tal planta, está molida, está triturada o está con un extracto? La pregunta es, ¿me están dando realmente lo que dicen? ¿Hay una buena regulación de esas plantas medicinales en el país? ¿Realmente es así? Entonces, como no hay eso, dicen, bueno, como yo le llevé un taxónomo una vez, le digo, le llevé una hoja trozadita, me dice, no, me dice, tienes que traerme la planta completa con su flor, y ahí te digo qué es. Pero le digo, si te traigo acá una hoja media un poco ahí trozada, no, me dice, no, no se puede. Entonces yo le digo a ustedes, químicamente nosotros como químicos farmacéuticos podemos. Basta que nos traigan un polvo, un poquito del polvo de eso y lo ensayamos. Obviamente que para hacer eso debemos tener una base de datos, o sea, debemos haber ya ensayado esa planta antes, porque si no lo tenemos en data, tampoco vamos a poder decirles qué cosa es, ¿sí? Pero para eso se hacen las huellas digitales. Entonces nosotros ya tenemos estas huellas. Cuando venga otra planta llamada USPA, Vaccinium floribundo, entonces me dicen, yo quiero saber si esta planta, esta cápsula o esta tableta contiene Vaccinium floribundo. Muy bien, traemos el laboratorio, lo ensayamos y corremos. Si está este marcador químico característico de eso, decimos sí es. Y si no está, definitivamente no tiene a esa especie. Esto es muy importante, por eso es la función principal de los marcadores químicos. Esto nos permite determinar o poder concluir si el producto farmacéutico a ser usado por el paciente es realmente el producto que corresponde. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ese marcador químico si es que realmente es la verdadera especie, pero si no lo es, simplemente se descarta. Eso es muy importante, por lo cual este estudio tiene un impacto a nivel de la comunidad. Bien, entonces tenemos ahora otra igual, la zarcilleja, igual el sistema es Rhaciotum angustifolium, ¿no? Entonces igual acá tenemos los comparativos de Ayahuasca y Huancabamba, ya que tenemos los picos a nivel de 254 nanómetros y luego la espectroscopía de masa a la izquierda. Y acá encontramos a la derecha que el marcador químico de este compuesto es la quercetina 3-glicósido, ¿sí? Hay algunas especies que sí van a ser iguales, van a decir, uy, pero son dos especies diferentes y tienen la misma molécula, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener en cuenta de que puede ser que sea la misma molécula, pero hay más moléculas. Entonces, normalmente los marcadores químicos no es uno solo. En este caso, repito, les estoy mostrando solamente uno, pero tenemos nosotros más. Entonces, normalmente se hace una triada, es decir, de tres moléculas características y que esas tres, están las tres marcadores y ya. La uña de gato, por ejemplo, para que pueda decir que es uña de gato, evalúan tres alcaloides. Si están los tres alcaloides, es lo que llaman Uncaria tomentosa, por ejemplo, o Uncaria guayanensis, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea. Entonces, ese es el contexto de lo que corresponde. Entonces, siempre los marcadores químicos no hablamos de uno, varios, sino que comprenderán ustedes que por el estudio de investigación no podemos presentarlo todos, ¿no? Porque hay sistemas que tenemos que ir, para, ya sea para artículos científicos o para los sistemas de patentamiento, dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que se tiene. Y para poder culminar, porque sé que ustedes están ya desde temprano aquí en la reunión, tendremos nosotros aquí un reporte o análisis de LC-DAT con MSMS, que significa LC es cromatografía líquida, con un detector radial de diodos y un detector de espectroscopía de masas, doble masas. Entonces, de cola de caballo, ¿sí? Dispensada en farmacias naturales de salud en Perú. Les menciono Perú porque este póster fue presentado el año pasado en un congreso internacional de plantas medicinales, en el 8º Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales, el 8º Solaplamet. Entonces se presentó que el año pasado fue virtual y bueno, y también les informo que este año va a ser virtual también, así es que los que quieran presentar trabajos, el 9º Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales, ya a partir de otra semana salen las circulares y pueden presentar sus trabajos de investigación hasta el mes de julio, por si acaso. Y también va a ser virtual y se va a realizar en octubre. Ya le van ahí la fecha exacta. Bien, entonces, sigo entonces en el sistema. Acá, por ejemplo, lo que se trabajó es, como se dice, la planta, se recolectó la planta, ahí estaba el sobrelaminado, se evaluó a nivel taxonómico, se hizo el proceso de extracción y se corrió en el equipo.
Y ahí tenemos nosotros el marcador químico encontrado, que fue el canferol. Canferol 3-O sorbócido, 7-O glicósido. Entonces, ¿qué resulta? De que, por ejemplo, ¿por qué decimos cola de caballo? Porque normalmente tenemos que la cola de caballo se dispensa en farmacia natural de los centros de atención de medicina complementaria de salud en Perú y es adquirida como Equisetum arvense. O sea, así lo compran, ¿ya? Pero este Equisetum arvense no existe en Perú, es europea. Dice, no, en los herbarios de Perú se han registrado principalmente Equisetum giganteum y Equisetum bogotense, pero no hay registro de Equisetum arvense colectado en Perú. Por lo tanto, una correcta identificación taxonómica y el análisis de LC, DAT masas de sus metabolitos representativos es de vital importancia para garantizar su identidad y su uso terapéutico. Entonces, tenemos ahí, ese es el porqué. Nosotros se dan cuenta, lo venden como cola de caballo y como Equisetum arvense, cosa que no es correcto en nuestro país. En nuestro país hay Equisetum giganteum y bogotense. Y hay otro Equisetum que en el estudio que estamos haciendo el análisis estamos descubriendo otro Equisetum. Pero eso aún no les digo acá porque todavía estamos en estudio. Ya más adelante les diremos, ya la segunda quincena de junio habrá resultados. Les vamos a invitar también a un taller de difusión de resultados del proyecto de marcadores químicos. Bueno, entonces, al final, después de haber elucidado de la planta, encontramos que este metabolito correspondía a quién? Al famoso cola de caballo, pero Equisetum giganteum. Es decir, que lo que se vende en Perú, principalmente en los sobres laminados que saluda, es Equisetum giganteum, no es Equisetum arvense. ¿Sí? Entonces ahí se encontró, se hizo el estudio claro, ¿no? Y bueno, y es lo que se venció. Una cosa importante que quiero decirles, cuando yo les digo Equisetum, no fue Equisetum arvense, sino giganteum, no estoy diciendo y no estoy generando duda que si sirve o no sirve. Lo único que estoy diciendo, estamos encontrando que no corresponde. Con la investigación también queremos darle realce de las plantas peruanas. Nosotros decimos, ¿por qué Equisetum arvense si acá en Perú tenemos Equisetum giganteum y bogotense? Y puede ser que estas especies peruanas sean mucho mejores que la europea, que es la arvense. ¿Y por qué darle crédito siempre a la arvense? Si no debemos decir, las personas de acá se sanan. ¿Por qué? Porque están consumiendo la cola de caballo peruana y la cola de caballo peruana es esta especie o la otra, dependiendo cuál de las dos estén usando. Entonces, es lo que queremos, darle una fortificación a nuestras plantas medicinales peruanas, donde realmente se demuestre esto. Otro, por ejemplo, es la valeriana. En la valeriana tenemos la que dicen que es officinalis, pero la officinalis no es peruana, es europea, no es de Sudamérica. Entonces, acá lo que tenemos es la valeriana pilosa. Entonces, todos se captan a la valeriana officinalis, pero lo que consume la gente acá es pilosa y funciona. Y yo creo que hasta mejor. Entonces, eso es lo que consiste en nuestro proyecto, o sea, darle el peso a las plantas peruanas como tal, ya sacar esa etiqueta de que hay que ponerle un nombre extranjero para que se use, pero no es correcto, pues. Nuestras plantas sí funcionan, pero hay que darles su verdadera posición, es decir, darles un nombre correcto, como corresponde, y a generar una evidencia un vademecum de ello o una farmacopea dentro del contexto de la farmacopea peruana de plantas medicinales, ¿sí? Pero empecemos por catálogos o farmacopeas regionales, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Si nosotros no hacemos este estudio y no fortificamos, nuestras plantas peruanas van a siempre a quedar relegadas y siempre los terapeutas o los que hacen uso a los tratamientos no van a querer usar esta planta. Dicen, no, no sirve. Pero bueno, les digo, tenemos buenos aliados en lo que es medicina complementaria en salud, porque hay médicos que prescriben, médicos naturistas, o sea, son médicos, obviamente, pues colegiados en el Colegio Médico de Perú, y que solamente prescriben plantas medicinales u otro tipo de medicina alternativa. Sí, y eso es muy bueno realmente, y eso es una alianza muy fuerte, y por eso trabajamos con ellos, sobre todo con el doctor Luis Fernández Osaya, para que con él podamos nosotros, él quiere que esto también se desarrolle más, sí, y avanzar, pues, ¿no? Acá en Trujillo se ha hecho bastante peso eso, es decir, nosotros Trujillo es el referencial a nivel de todo el país, lo que es medicina complementaria. ¿No? Esto con el COVID lo detuvo un poco, pero bueno, esperamos que esto vaya saliendo poco a poco. Bueno, es lo que quería compartirles a ustedes, colegas, y decirles por qué la importancia de los marcadores químicos en el control de calidad de plantas medicinales. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda, nosotros estamos, bueno, yo estoy aquí para poder aclararles, ¿no? Y gracias a este proyecto, al financiamiento del Fondesit, Banco Mundial, con CITEC. Muchas gracias, Claudio. Gracias con todos.
Muchas gracias, doctor Mayer. Muchas gracias. Más bien, si tuvieran alguna participación, alguna duda, alguna consulta que tuvieran para el doctor Mayer. Los que estamos aquí conectados en el Zoom, también vamos a revisar las consultas que puedan darse en el Facebook. ¿Hay colegas si tuvieran alguna consulta? María Bereo Espejo. ¿Sí? ¿Puede activar su micrófono? Sí, gracias. Buenas noches, doctor Mayer. Una consulta. Veo que en eSalud tienen sus farmacias naturales, ¿verdad? Correcto. Y son todos los especialistas médicos, lógico que para cada tipo de enfermedad ellos lo prescriben, o hay un solo médico especialista en lo que es solamente medicina natural. Bien. Respecto a esa área, existe lo que llaman el Centro de Atención de Medicina Complementaria. Y dentro de ello hay médicos. Que sepa hasta ahora, yo sé que hay 3 médicos. Acá en Trujillo, que están frente a la Plaza de Armas, en la casona, y ahí atienden, ¿no? Entonces, ahí las terapias son en conjunto. Aplican acupuntura, aplican fitoterapia con las plantas, aplican también tai chi, ¿no? Y otras técnicas más, ¿no? Entonces, todo eso es un conjunto de terapias que hacen, y como les mencionaba, ellos, los médicos mismos, ellos prescriben las plantas. Ellos prescriben las dosis y cómo deben tomarlo. Y el paciente va a la farmacia que queda en ese mismo lugar, y en esa farmacia, las fotos que enseño son de esa farmacia. Donde ustedes vieron los anaqueles, no hay medicamentos, sino plantas, ¿no? Entonces, les dan su paquete laminado de plantas y con la forma que van a tomarlo. Entonces, esos médicos son médicos especialistas en lo que es medicina natural, y ellos prescriben esto, ¿no? Obviamente los pacientes que van ahí son derivados de otros servicios donde vienen, pues, de neurología, ¿no? Y otros más donde tienen problemas, vienen también reumatología, que tienen muchos problemas crónicos, o que los medicamentos ya no le hacen nada, o que ya están ya, como le dicen, bueno, chao, con esto ya te vas, ¿no? Y ellos llegan así como desesperanzados a ese sitio, a ese centro, y entonces los tratan, luego comienzan a recuperarse. Obviamente porque el trato no es solamente como darle un medicamento, sino el tratamiento es en conjunto. Es un tratamiento holístico donde a la persona lo tratan de lo mejor. Tanto así que cuando ingresa, desde que ingresa el paciente, escucha música relajante. Cuando se sienta, sus espacios no son bancas duras, ¿no? Son suaves, esperan el momento indicado y no les hacen esperar mucho, ¿no? Van y hacen toda su terapia, y es así armónico, ¿no? Entonces, yo he visto que eso funciona. Entonces, bueno, en conclusión en ello es sí, existen médicos especialistas de medicina natural, me refiero, ¿eh? Entonces, esa medicina, ellos tratan todos los problemas que tiene que ver. Ojo, pero importante es que los pacientes que van ahí es, como su nombre dice, medicina complementaria, es para complementar su tratamiento que ya vienen utilizando con los especialistas que trabajan con los fármacos, ¿no? Que son los clásicos. Doctor, sí, acá hay un comentario de Janet Espinosa. Ok, Feria. gracias. Okay. ¿Sí? Hay un comentario de Janet Espinosa Feria, ¿no? Dice, felicitaciones al colega Mayer por su interesante exposición. Sería necesario que DIGESA regule con evidencias la distribución de plantas medicinales en los lugares que se comercializa. Es correcto. Sí. Bien, les comento que el proyecto que estamos trabajando, financiado por Fondesit, estamos trabajando con la Universidad Nacional de Cajamarca, estamos trabajando con la empresa que provee, o no sé, creo que es una de las empresas que provee a eSalud, que es Fitoperú, que es la empresa que les proporciona. ¿Por qué nos interesa la empresa? Porque queremos que esos productos sean de mejor calidad, obviamente, ¿no? Y a la empresa le interesa. Aquí no le va a interesar, pues, ¿no? Si quieren exportar también. Estamos trabajando con la Universidad de Toulouse de Francia y la Universidad Estatal, la Universidad Estatal de Ilia, de Georgia, de la República de Georgia. Y la UNT, obviamente. Entonces, son 5 instituciones que estamos trabajando en conjunto, y dentro de eso, lo que buscamos es eso, una regulación adecuada, pero hay que evidenciarlo. Como una vez me dijeron, pero tienes que evidenciar, sí, pues. Entonces, la idea es que con lo que estamos haciendo,
se pueda hacer un sistema más sólido de la calidad de los productos, ¿sí? Entonces, si nosotros articulamos esto, yo creo que va a dar muy, muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo bueno de esto es que las mismas empresas que están proveyendo también, ellos quieren también, o sea, dar mejor producto. Y el problema ocurre lo siguiente, que la empresa cuando compra el producto, el producto que viene, viene de todo. Entonces se hace ¿cómo le llaman esto? Un cuarteo para poder hacer la identificación taxonómica y se hace, ¿no? Pero a la hora de que viene todo el producto, viene mezclado. Entonces, a veces es tan difícil la separación, como les digo, o sea, las plantas tan parecidas que no las puede diferenciar muy bien. Entonces, la idea es que también desde los proveedores, o sea, desde las personas que hacen la colecta, también hacerles una enseñanza, porque esa es la idea con la empresa, que haga un sistema de optimización de sus recursos y una adecuada colecta y también una sostenibilidad. Porque nosotros estamos trabajando con CERFOR ahora, tengo una reunión mañana con ellos, porque estamos viendo, tenemos nosotros el permiso de colecta, ahora vamos a pedir el permiso de acceso a recursos genéticos, ¿no? Para que de esta manera también estas plantas en el camino pues puedan ser domesticadas, ¿no? Que, por ejemplo, si tienes que ir a recolectarla de una zona X, ¿por qué estar deplorando? Si no, tienen que hacerse una sistematización para cultivarlas. Obviamente, no sacarlas de su hábitat totalmente, porque si no también pierden los componentes. Pero sí, las normas tienen que ser más claras. Ahora, lo que es las normas DIGESA, DIGEMID, o sea, tienen que ver los puntos. Ahora, por ejemplo, lo que yo sí sé es que solamente piden 3 tipos de análisis. Un análisis de metales pesados, un análisis de identificación taxonómica que diga qué es la especie, y la otra es de contaminación microbiana. Nada más. Esos 3 análisis, pero a nuestro criterio dentro de la universidad que estamos trabajando, no creemos que sea suficiente. Estamos demostrando que no basta con eso. Entonces, bueno, y sí, yo creo que en los próximos años no tan lejanos, creo que 2022, 2023 vamos a tener un cambio bastante fuerte con los resultados que tengamos de nuestro proyecto, porque al final es eso, ¿no? Brindarle una seguridad en salud pública a las personas que los consuman, ¿no? En alianza obviamente con el Estado para que haga una regulación adecuada. Hay un comentario acá de Jenner Bechica S. Excelente avance, doctor Mayer. Recuerdo que se empezó con la uña de gato para el uso correcto de las dosificaciones y que realmente sea la planta que dicen que es. El uso de marcadores se hace indispensable para poder avanzar en este gran proyecto. Saludos. Bueno, Muchas hay, gracias. a ver, ¿alguna otra consulta con el doctor? Yo le hago una consulta, doctor. Sí. Justamente lo que está indicando, ¿no? Es un análisis cualitativo, ¿no? Para determinar, determinar la planta, el vegetal que se debe usar, ¿no? Y en el caso que esté contaminado, ¿habrá alguna forma de cuantificar ello? ¿O hacerlo, o también es cuantitativo? No, el estudio, o sea, tiene etapas. Yo lo que estoy mostrando acá solamente la identificación, porque estamos hablando de cómo identificar marcador, pero se puede cuantificar las moléculas. Todas las moléculas se pueden cuantificar. Y aparte de eso, por ejemplo, si hubiera una toxina también, o si fue, por ejemplo, a veces ocurre como el caso del maíz, ¿no? El maíz morado, por ejemplo, se colocan los hongos y salen las aflatoxinas, ¿no? Que son tóxicas. Entonces, se puede cuantificar. Igual en las plantas, cuando no se cuida bien, pues hay acumulación de hongos, botan ciertas esporas, y eso también es tóxico. Y podemos, sí se puede cuantificar. Si me dice, por ejemplo, de metales pesados, claro, se puede cuantificar. Si yo traigo, por ejemplo, de Cajamarca, ¿no? Comúnmente traen la valeriana de ella. La pregunta, ¿esa valeriana está cero de metales? O no digamos cero, porque la OMS, pues, da rangos, ¿no? De permisibilidad de metales, ¿no? Como 10 partes por millón, por ejemplo, para el caso de plomo, ¿no? Algo así, arsénico, cadmio de 3 partes por millón, etcétera. Entonces, estos sistemas son claros. Por lo tanto, sí se puede. En nuestro proyecto estamos cuantificando la cantidad de metales pesados que tienen estas especies. Eso no lo he mostrado ahora porque es otra parte, es otro componente. Entonces, el proyecto es grande. Y también, obviamente, se va a cuantificar no solamente una molécula, sino todas las moléculas, ¿no? Entonces, en eso consiste el proyecto, es bastante ambicioso y nosotros y queremos dar con esto el inicio dentro del esquema para que la universidad como tal se preocupe, porque como se hablaba antes de uña de gato, entre otros, principalmente fueron con fines comerciales. Y es lo normal, pues, ¿no? Obviamente uno invierte para tener un producto y pueda venderlo, ¿no? Entonces, pero ahora nosotros hablamos
desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Que obviamente también tiene que ver con la compra y venta, el comercio, pero un poco más, más organizado, ¿no? Más pensando en el bienestar de la persona. Bien. Si tuvieran los participantes alguna otra consulta por el doctor. Melba Rodríguez, ¿sí? ¿Puede activar su audio? Buenas noches, Mayer. Felicitaciones. Es un tema súper importante para nosotros los químicos que trabajamos sobre todo en boticas. Y quería consultarte si tienen alguna página o algún lugar donde podamos encontrar los resultados o los avances que ustedes tienen con respecto a este tema, para poder nosotros también, dentro de botica, ¿no? A veces aconsejar o ayudar a los pacientes que puedan estar tomando o consumiendo diferentes plantas medicinales. Ok, muchas gracias, Melba. Sí, bueno, realmente les comento que el proyecto, bueno, esa es una parte de lo que he mostrado. Se hizo la presentación de este taller de difusión del proyecto mismo el día viernes, esta semana que pasó, ¿no? En sí el proyecto se ganó en el 2018, empezó en el 2019, pero obviamente pues, el primer año es casi todo compra de material, compra de todo eso porque es un proceso en la universidad. Y ya cuando empezamos ya, como dice, a calentar motores el año pasado, vino lo del COVID, la pandemia, y nos cerraron. Entonces hemos ido avanzando lentamente. Y sí, nosotros en este año, ahorita no tenemos una página específica porque hay que tomar en cuenta que primero los resultados se presentan al Fondesit. O sea, la entidad que nos financia, nosotros tenemos que brindar información a ellos, como decir, información confidencial, entre comillas, nos evalúan, todo está conforme y luego divulgamos. Por ejemplo, cosas que estoy divulgando ahora es porque ya los presenté. Entonces, esto, ¿no? Pero sí, más bien, sí, por el Fondesit se da eso, pero ahora que me hace ver, yo creo que no habíamos visto esa opción, pero creo que voy a tomarla. Yo realmente creo que como grupo de investigación voy a hacer que se genere eso y más o menos yo ofrezco, así les digo, para tener evidencias más o menos de acá a partir de julio. A partir de julio creo que podemos tener una página donde podemos ustedes y voy a conectar al Colegio Químico y actualizar la información, porque la idea es no publicar cosas que están escritas, porque eso uno lo encuentra en el libro, ¿no? Uno encuentra en revistas, sino lo que vamos encontrando, como menciona, ¿no? La investigación que vamos haciendo, poniéndola al servicio de ustedes, porque es cierto, es muy, sino que hay que tener mucho tino en las cosas para poder quedar claro y de esa manera, pues ustedes como colegas informar, ¿no? Pero sí, más bien no tenemos ahora página como tal, el Fondesit, sí, cuando ustedes entren al Fondesit hay muchos proyectos con muchos resultados, pero nosotros como marcadores químicos propiamente, yo creo que para julio, para quincena de julio, ahorita estamos ya a quincena de mayo, dentro de 2 meses, yo creo que podemos tener. ¿Por qué digo 2 meses? Porque tenemos que esperar unos resultados que tenemos que mandar al Fondesit y nos aprueben. Una vez que nos aprueban y dicen está conforme, divulgamos. Y entonces eso va a estar muy bueno. Muchas gracias, Melba, por la recomendación y la voy a tomar en cuenta y sí, yo la voy a compartir también voy a compartir en mi Facebook, ¿no? Para que ustedes también puedan seguirlo, ¿ya? Listo, gracias. Acá hay unas consultas, a ver si tienen relación al tema. ¿Cómo evalúan o desarrollan las dosificaciones, sabiendo que cada paciente es diferente a otro? De Gerald Benedetti. Bueno, eso ya no es nuestro tema, pero voy a dar algunas ideas, ¿no? Nuestro tema de investigación es hacer un control de calidad de la planta. Nosotros no damos la dosificación, eso lo hacen los médicos, ¿no? Ellos evalúan el contexto, pero eso habíamos planteado nosotros de estandarizar las dosificaciones. Pero ese es otro proyecto, porque hay que tomar en cuenta que hay que ir paso por paso, ¿no? En este momento no lo hacemos. Los médicos, lo único que yo sé es que ellos de forma tradicional, como lo hacen, por ejemplo, te dicen un puñado, una cucharada, ¿no? Normalmente no hacen por pesos. Te dicen, colócale, por ejemplo, del chuchuhuasi, ¿no? 2 cortezas, 2 o 3 tronquitos, ¿no? Algo así. Más o menos ellos calculan de acuerdo a la forma tradicional como lo emplean, ¿no? Entonces eso lo hacen. Más de eso no hay en el país, más cosas de dosificación. Pero la idea para llegar a la farmacopea es llegar a ese nivel, llegar a las dosificaciones. Así como lo tienen en Cuba, por ejemplo, tienen su manual de fitoterapia y ellos tienen sus dosis claras de cuánto. Ahora hay que tomar en cuenta que esas dosis cuando hablamos, ya hablamos de un producto procesado, es decir,
Ya tengo el recurso vegetal o la planta, hago mi extracto o hago mi formulación. Hago una tintura, o hago un jarabe, o un elixir, ¿no? O hago una tableta, etcétera. Entonces esas cosas se pueden dosificar ahí, en ese contexto, pero no estamos aún en ese nivel, pero sí se podría. Por ahora, nosotros personalmente, yo que estoy a cargo del proyecto de marcadores químicos, lo que estamos buscando es primero la identidad. Es decir, que no nos den gato por liebre, es la primera etapa. Es decir que la planta que está tomando la persona X o que está consumiendo es la correcta. En eso consiste esta primera etapa de la investigación. Posteriormente, vamos, yo creo que sí, el siguiente proyecto que creo que nos deben financiar, porque al final, ojo, cuando digo deben financiar, no es que los obligamos, sino que tenemos que concursar, por si acaso. Nosotros para poder ganar este proyecto concursamos con cerca de 500, no, sí, cerca de 500 proyectos postularon, ¿no? Ya pues si ganamos, creo que cerca de 80 por ahí. Entonces, se imaginan, es bastante, ¿no? Y hay varios muy buenos que quedan, ¿no? Pero obviamente los otros fue mucho mejor, ¿no? Les gustó porque tuvo impacto en la comunidad, o sea, como salud pública hablando, ¿no? Sí, en cuanto a las dosificaciones, también el doctor Fernández Osaya tiene la idea, ¿no? Del proyecto de justamente estandarizar en una forma farmacéutica, sea tintura, sea en gotas, para que el paciente no tenga que hervir las hierbas, sino que lo tenga ya listo y pueda dosificarlo en su trabajo o en otro lado, ¿no? Y tomar 5 gotas, 10 gotas, 20 gotas, dependiendo ya de la dosis que dé el prescriptor, pero dar una forma farmacéutica, como dijo, esa es la idea del doctor Fernández Sosaya, ¿no? Ahí en el Centro de Medicina Complementaria. Claro, es la idea, pero como digo, pero antes de eso es saber que la planta que estoy usando es la correcta. Claro. Que la que estoy usando es valeriana tal y no la otra. O sea, a eso voy, ¿no? Entonces, es muy importante eso porque si no uno cae en el error. Es como alguien me dice, miren, como me dice, tú eres químico farmacéutico, me dijo un amigo. Claro, yo soy químico farmacéutico. Entonces me dice, mira, yo tengo esta pastilla, me dio un medicamento, ¿no? Mira, me dice, ¿esta es buena? Me enseñó, me acuerdo, que era una, una sulfa, ¿no? Entonces le digo, ¿me dice, este es bueno? Entonces yo le digo, bueno, yo de verdad te digo, si tienes estudios de equivalencia, ¿no? Diciendo un poco, te puedo garantizar, pero así como me dices, no te puedo decir si es bueno o malo. No, pero que tú debes decirme, pero ¿cómo le digo? Pues, porque era un laboratorio que ni siquiera lo conocía. O sea, era un nombre medio raro. Entonces, ustedes saben que todos los medicamentos realmente también así, existen problemas de polimorfismo, los excipientes no corresponden, hasta algo sencillo, el paracetamol nada más. ¿Quién no ha tomado paracetamol y quién ha tomado Panadol? Díganme ustedes con certeza. ¿Hay gran diferencia o no hay diferencia? Uno toma un Panadol, te calma, te quita, o sea, el dolor o la fiebre que tiene. En cambio, el otro, el paracetamol, o sea, como DSI de cualquier marca, algunas mejores, otras peores, no te llega, te demora mucho, ¿no? Entonces, y no es por casualidad, es porque realmente ya hemos hecho un estudio previo con otro grupo de investigación y hemos encontrado de que existen cristales diferenciados, es decir, que el Panadol tiene un tipo de cristal específico donde su disolución es precisa en donde correspondan. Sus concentraciones a nivel plasmático llegan como de ser. En cambio, el otro es dificultoso para disolverse. Sus uniones son mucho más fuertes y los cristales son mucho más sólidos y demoran y hasta llega un momento en que se pierde. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que uno no puede decir con certeza, decir, sí, tiene que primero demostrarse. Entonces, yo como químico farmacéutico no puedo dar las garantías de que este medicamento realmente es tan igual que el innovador, no lo puedo decir, tengo que hacer el estudio. Yo sería responsable de decirle sí, salvo que la empresa misma te demuestre, ¿no? Hay laboratorios que sí, son muy serios y que te demuestran y uno fácilmente sabe que esos te van a servir. Y además uno lo sabe por los pacientes mismos. Viene, cuando uno le quiere dar un medicamento, dice, no, ese no, deme el que es amarillo con negrito, ese deme. Uno le da otro color, no, ese no quiero, no me sirve. Entonces, ese es el detalle, ¿se dan cuenta? Entonces, uno hay que tener la garantía. Por lo tanto, yo mencionaba cómo los medicamentos se vuelven las plantas. Nosotros como químicos farmacéuticos debemos garantizar que sea la especie que es. Y en ese contexto es el proyecto que estamos ahora empezando. Todos no tenemos la expertise de ser botánicos o diferenciar una especie de otra. Entonces, pero químicamente sí se puede. Entonces, eso a lo que vamos. Una vez que tenemos esto, ya vienen todos los sistemas de dosificación, de estandarización, porque eso es lo que realmente se busca. Al final, tener un producto que nos permita en todo el tiempo, como les decía, tenerlo, ¿no? Como decía, por ejemplo, hay especies que solamente son de una temporada, de algunos meses. ¿Y qué pasa con los demás meses? ¿No tienes planta? Entonces, como dice el colega Claudio, ¿no?
con el doctor Fernández mencionaba, sí, yo quiero que mi producto esté estandarizado y por todo el año, ¿no? O sea, tener la garantía de ese producto. Y es lo que se busca. Muchas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias también por su participación, su apoyo, ¿no? Como en la capacitación y actualización también de nuestros colegas, ¿no? Que es la idea de este tipo de actividades y también como parte del programa por el Día del Químico Farmacéutico. Muchísimas gracias, muchos agradecimientos también en las redes sociales y, doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a usted, colega Claudio, gracias al Colegio Químico y gracias a todos por estar presente y a los que están en las redes sociales, por escucharme. Realmente es un gran honor para mí compartir lo poco que yo sé con mis colegas, mis amigos, muchos de ustedes amigos míos. Entonces, bueno, nos veremos hasta la próxima. Gracias con todos. Permiso. Gracias, doctor.